Vamos a estar conversando con la economista Javiera Peterson, ya que este es un tema que nos está cruzando de todas formas, en lo laboral, en lo social, está viendo la cesantía, ¿verdad? Cómo estas medidas del gobierno están tratando de aplacar algo a la crisis que se viene, lo insuficiente o no, que es. Todo eso y mucho más vamos a estar conversando con Javiera. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Hola Javiera. Muy bien, gracias. ¿Qué tal Javiera? Bueno, chicos, le abro la palabra para que podamos conversar con Javiera entonces del tema de nuestro panel, ¿no? Crisis económica en tiempos de pandemia. Cómo además de la crisis sanitaria nos va a golpear fuertemente una crisis económica. Livio, si quieres hacer alguna pregunta tú, por ejemplo. No, mira, a mí, Javiera, me gustaría, el tema es muy amplio, pero yo tengo una primera preocupación que surgió esta semana cuando entregaron las cifras de inflación. Y dice que la inflación es menos 0,5. Y bueno, cuando se da una vuelta de hecho la tenemos mostrado, una vuelta por el mercado, por las ferias libres, qué sé yo. Productos como las legumbres, por ejemplo, subieron de 1.000 a 1.500 pesos, el pan de 1.200 pesos a 1.500 también. En fin, uno ve que los alimentos han tenido una fuerte alza en sus precios, y de alguna forma esto no se refleja en los indicadores oficiales del Estado. ¿Por qué se produce esta discrepancia de lo que uno observa y ve, lo que está viviendo, y aquello que te dice el Estado? Yo creo que uno de los elementos más importantes es que la canasta que se utiliza, la canasta de bienes que se utiliza para poder medir la inflación, es una canasta relativa de bienes que consume una familia promedio en un tiempo no de pandemia, en un tiempo no de crisis económica como lo que hoy día estamos viviendo. Ha cambiado harto la composición del consumo de los elementos que una familia tiene en estos momentos de medidas de distanciamiento social. No recuerdo bien cuál es la ponderación de alimentos dentro de la canasta oficial que mide el IPC, pero claramente esa canasta ha aumentado, o al menos ha aumentado harto, se ha duplicado o al menos se ha aumentado harto. Eso, yo estuve viendo unos datos sobre esas mediciones para Estados Unidos y mostraban que el aumento del peso de los alimentos había aumentado hasta un 60, un 80% dentro de la composición de los bienes y servicios que hoy día una familia está consumiendo más. Entonces, obviamente, si es que eso no lo recoge hoy día la medición del IPC, y no lo está haciendo porque no ha habido ningún cambio en la medición, ningún cambio en cuanto a la composición de bienes, no vamos a estar reflejando realmente cuál es el IPC hoy día relevante para la gran mayoría de los chilenos. Yo creo que ese es gran parte el problema, y probablemente también tiene que ver con problemas de distribución. O sea, normalmente el IPC no está midiendo tanto lo que ocurre en negocios de barrio, sino que ve más los precios que ocurre en grandes supermercados. Y ahí claramente ha habido también una discrepancia en la variación de precios. Eso yo creo que es la principal causa de por qué existe esta disparidad, y que hay una sensación, porque es cierta, de que hay un aumento de los precios de los alimentos, y hoy día los alimentos son más importantes que antes en cuanto al total de gastos que está teniendo un hogar promedio, y por lo tanto las cifras de inflación probablemente no estén reflejando tanto lo que está ocurriendo. Ahora, yo igual creo que la inflación en sí como problema para el país no es un problema que vaya a ser muy grande, o sea, considerando no solamente el tema de los hogares, porque como les dije, o sea, los alimentos son una de las composiciones de los precios de la economía, hay otros precios que son importantes también. Y es importante decir que la inflación no va a ser un problema relevante, porque cuando se abre la discusión sobre formas de financiamiento para un plan económico más sustantivo, por ejemplo, que pueda llegar a financiar una renta básica universal con niveles dignos, o sea, que al menos supere la línea de la pobreza para gran parte de la población chilena, si vemos que algunas de estas opciones de financiamiento pueden venir desde la emisión monetaria del Banco Central, normalmente el contraargumento que viene ahí es, oye, no hagamos esto porque va a generar inflación. Y justamente lo que nosotros decimos es que, oye, hoy día la inflación no es un problema. Entonces, por eso creo que es relevante hacer esa distinción.
Mira, ahí sí, en las últimas semanas o el último mes hemos observado la información de varias cifras, que el desempleo finalmente, oficialmente pasó del 7 al 9%, pero la CUT y otros centros de estudio, economistas hablan de que podría ser del 15 al 20% de desempleo más. La CEPAL informó que la pobreza en nuestro país podría pasar, entiendo, del 9 al 13%. Se está hablando de 1,5 millones de trabajadores desempleados. En este sentido, Javiera, ¿estos son techos o estas son situaciones, bueno, ni hablar de los pronósticos de crecimiento de la economía, que son negativos, pero estos son techos o esta situación puede tender a agravarse aún más? Mira, yo creo que esto depende necesariamente de qué tan bien el gobierno hoy día ataque la crisis que estamos viviendo hoy día. O sea, si el gobierno no toma las medidas correctas para, por una parte, hacer que las medidas de distanciamiento social realmente se puedan cumplir, y eso se hace a través de asegurar ingresos para que así las y los trabajadores y las familias no tengan que decidir si quedarse en sus casas para cuidarse del coronavirus o bien tener que salir para poder ganar algo de dinero para poder vivir. Si es que eso no se cumple bien, probablemente las medidas de distanciamiento social también se van a tener que extender porque la crisis sanitaria no se va a haber controlado bien. Si eso ocurre, por supuesto que la reactivación de la economía también va a tardar más. Y por lo tanto, algo que nosotros como OPES hemos dicho constantemente es que si es que no hay una entrega sustantiva de recursos en esta primera etapa que ya viene durando 2 meses, pero si es que no existe una entrega sustantiva de recursos hoy día, vamos a gastar mucha más plata de lo pronosticado porque vamos a demorar mucho más de salir de esta crisis. Entonces, si es que todo sigue más o menos como pensamos que va a seguir, que probablemente el gobierno tampoco haga una inyección mayor a la economía, si es que eso ocurre, probablemente las líneas de desempleo puedan estar alineadas con incluso cosas que dicen los gremios de los empresarios, que van a superar el 20%. Y creo que si ellos son personas que realmente saben cómo se va a mover el desempleo, porque finalmente son los que toman las decisiones de contratación y contratación. Entonces, creo que no es raro pensar que el desempleo llegue sobre el 20% si es que el gobierno, como dije antes, como no toma las medidas adecuadas para poder resguardar las medidas de distanciamiento social y luego hacer una recuperación económica acorde a los tiempos de crisis que estamos viviendo. Javiera, hola, Daniela acá. En ese sentido, hace unos meses, al principio de la cuarentena, vimos como, por ejemplo, el presidente de Argentina, ¿verdad? El presidente Fernández dijo que él prefería tener como un porcentaje más allá de pobreza, pero no llegar a tener cifras estratosféricas en cantidad de muertos, ¿verdad? O de afectados por esta crisis sanitaria. Y Chile, por un lado, ¿verdad? Como un poco siendo antagonista, pensó cubrir las dos cosas, siendo que no se cubre ninguna de las dos al final, y como tú bien dices, al final va a parecer que vamos a tener que invertir más en la reaceleración de la economía y en la recomposición de confianza, de trabajo, etcétera. Y además de estar golpeado ya muy fuerte en la crisis sanitaria. Entonces, en este aspecto, si por ejemplo se hubiese afectado más la economía si hubiésemos empezado la cuarentena, obviamente que se hubiese afectado más, pero no en esta debacle que vamos a ver seguramente si no solucionamos lo sanitario luego, como dijiste bien. Me refiero a que si hubiésemos adoptado la medida de cuarentena antes, como tú bien dices, con un traspaso monetario a la gente para activar la economía local y todo lo que se ha dicho con respecto a esto, se hubiese podido mantener un poco quizá un sistema más de hibernación, como fue lo que dijeron al principio, y no como un debacle económico que después nos va a costar más salir. Si se hubiesen tomado esas medidas con anticipación, ¿teníamos la posibilidad de hacerlo también en cuanto a recursos? Sí, o sea, las posibilidades están de todas maneras, y yo creo que a todas luces, en todas partes se han tratado de entregar una falsa disyuntiva entre o cuido a la economía o cuido a las personas. Y eso, la verdad es que probablemente en un sistema económico como el que nosotros en nuestro país tenemos, quizá esa disyuntiva sea más expresada, pero la economía no es así. O sea, como si es que tenemos un sistema económico que realmente expresa esa disyuntiva, es porque este sistema económico finalmente nos sirve. Pero nosotros como observatorio, desde que partió la cuarentena, planteamos un plan económico cuyos objetivos eran, primero, hacer que
la crisis sanitaria se pueda aminorar los costos lo más posible, y en eso nosotros desde la mirada economista, por supuesto no incluyendo otras perspectivas, la abordamos desde, de qué forma se tiene que hacer para poder mantener una economía en suspensión, y eso lo abordamos desde dos aristas. Uno era asegurar ingresos para que las personas realmente pudieran hacer cumplir las medidas de distanciamiento social, y la segunda tenía que ver con resguardar las relaciones económicas, y esto es hacer que las empresas no quebraran, que las empresas no despidieran a sus empleados, a sus trabajadores, que no se perdieran las relaciones de distribuir, comprador, etcétera. Y eso es súper importante porque una vez la crisis sanitaria termine, la reactivación de la economía con una economía en suspensión y no una economía descompuesta, como algo que nosotros estamos viendo ahora, sería mucho más fácil. Entonces, en términos como lo más economista posible, nos dicen ustedes, cuidar un empleo, cuidar que un trabajador pueda quedarse realmente en sus casas es más barato que después tener que reconstruir un empleo, después hacer que ese trabajador tenga que comer. Y eso es así, y los recursos existen. Entonces, realmente esa disyuntiva entre vidas y economía no existe. Están las dos alineadas en la visión de modelo económico y la visión de economía que al menos nosotros tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo con que los recursos existen. Eso parece que ya es un consenso amplio, ¿no? Hay disponibilidad de recursos, no solamente en los instrumentos de ahorro, sino además posibilidades de ley. Hay un abanico de opciones que pueden ser usadas. Me da la impresión, no la impresión, sino que yo creo que efectivamente es así, que esta búsqueda, lo dijo la Carla Rubilar con bastante bien entretenida, dijo, lo que pasa es que necesitamos un acuerdo nacional para generar un plan político, un plan económico, y ese plan económico se construye solamente si hay un acuerdo nacional, porque va a tener que pasar, ¿no es cierto?, por el Congreso. Y lo que está haciendo el gobierno es convocar a los presidentes de partidos que tienen representación en la Comisión de Hacienda de ambas cámaras, justamente para hacer un trabajo legislativo. Y están debatiendo, ¿no es cierto?, estas opciones que están puestas sobre la mesa, la propuesta que hizo los economistas convocados por el Colegio Médico, que básicamente son hacer uso de 12.000 millones de dólares y distribuirlo en 18 meses con una inyección directa de recursos a las familias, ¿no es cierto?, durante 3 meses. Hay que decir que, ¿no es cierto?, que se dio el primer contagio hasta ahora, que han pasado ya casi 3 meses. Un número muy reducido de familias han recibido el primer bono COVID, que fue de 50.000 pesos, y luego el importe, ¿no es cierto?, que hubo, que creo que alcanzó a 500.000 familias, no más que eso. Pero en definitiva han pasado 3 meses y la mayor parte de la población no recibió ningún apoyo del Estado, y el Estado además lo obliga a encerrarse en cuarentena. Lo que quería preguntarle, Javiera, es que estas propuestas que hay, la del Colegio Médico, la de los economistas, el Foro de Economía, que reduce a 8.000, entiendo, está la propuesta que hace, sube a 15.000, y 8.000 es lo que plantea la gente de derecha, donde está el exministro de Hacienda. ¿Crees que es posible que se... ¿cuál sería el mejor medio, ¿no es cierto?, para finalmente hacer frente a la emergencia del hambre que se está produciendo en un sector importante de la población, y para justamente lo que tú decías, proteger el empleo de alguna forma que lo haga, ¿no es cierto?, más fácil la recuperación económica? Yo estaba viendo también el manifiesto, el pliego. El pliego popular se llama, ¿no? Que en realidad es un manifiesto, no es una propuesta económica. La única propuesta que hace son dos: una que dice una renta básica, un ingreso básico familiar de 460.000 por cada familia compuesta por 4 personas, y lo otro que dice es que, bueno, hay que proteger las grandes empresas para que por esa vía se protejan los empleos, ¿no? No dice cómo, no hay, es más bien un manifiesto. Pero lo que yo te quería preguntar era lo anterior, digamos, ¿qué te parece a ti estos planes? ¿Cuál tú crees que es viable y cuál efectivamente puede ser recibido por la población, digamos, como una ayuda efectiva? Claro.
Mira, yo creo que todos los planes que hoy día han salido, los planes de como economistas más reconocidos, a mi juicio como adolecen de un mismo problema, que es que parten siempre del diagnóstico, veamos cuánta plata tenemos y veamos cuánto podemos pagar, y no al revés, no cuánto plata necesitamos inyectar y veamos después de eso cómo tenemos que hacer sacar esta crisis. Y esto es importante no para cualquier crisis, es importante hoy día porque al final si es que uno no entrega el apoyo económico adecuado, lo que está arriesgando no son cifras de inflación, no son cifras de menor inversión, son cifras de mayores contagios, de explosión en el sistema médico, de mayores muertes. Entonces, al final, si es que esa priorización de pregunta no está adecuada, entonces creo que no se está entendiendo bien cuál es el rol de la economía en este momento. A ese juicio yo creo que pensando en primero ese problema, creo que también hoy día el debate económico en el país da cuenta que no existen economistas que estén pensando realmente cómo hacer macroeconomía de una forma alternativa y no apegada al dogma económico que hoy día nosotros tenemos. Y esto incluyendo la izquierda, porque finalmente se sigue con la premisa de que hay que gastar plata y esa plata tiene que venir acompañada de una recaudación de ingresos, o sea, ingresos, desembolso. Sin embargo, pensando por el comportamiento de la demanda de dinero que hoy día tenemos y que estamos viendo en el país y que tiene relación con las bajas proyecciones de inflación, que es un poco lo que comentaba en un principio, a nuestro juicio, una de las mejores formas de poder financiar un plan económico sustantivo que se haga cargo de una renta básica universal de emergencia que ojalá alcance una tasa de reemplazo del 100% de los trabajadores, de quizá los 70% del país, o bien al menos que se haga cargo de la realidad de gasto de los hogares, podría ser financiada por la monetización del déficit fiscal, es decir, que el Banco Central inyecte plata directamente a la economía. Y eso es totalmente posible de una manera técnica, o sea, no arriesgamos absolutamente nada, solamente comprometemos a asegurar que las medidas de distanciamiento social se pueden cumplir y por lo tanto la recuperación económica también vendría acompañada de eso. Pero eso está totalmente fuera del debate económico dado el dogma que hay en cuanto a la economía en este país. Así que a mí no me extrañaría que al final, si es que existe un plan económico más sustantivo que el gobierno venga de la mano de desembolsar ya sea los ahorros que hoy día nosotros tenemos en los fondos soberanos, o bien incurrir en mayor deuda por parte del gobierno, lo que encuentro que es bastante riesgoso, dado que muchos organismos internacionales alertan sobre la posibilidad de una posible crisis de la deuda, algo que tanto Chile como América Latina nosotros tenemos varias memorias y harta experiencia en cuanto a lo malo que es tener una crisis de la deuda en el país. Entonces, por eso yo creo que emitir más deuda no es lo mejor y creo que, o sea, hagamos uso de nuestros ahorros, eso está bien, pero eso no va a alcanzar para poder dar un aumento sustantivo y por lo tanto la monetización del déficit fiscal, algo que se está discutiendo también en otros países, suena hoy día, a mi juicio, como la mejor alternativa tanto técnica como en cuanto a sustantiva en términos monetarios para poder realmente financiar una renta básica de emergencia que sea acorde a los niveles de gasto de los hogares del país. Muy bien, Javiera. Bueno, ya para ir cerrando un poquito, está súper interesante la conversación y por lo tanto los minutos se pasan muy rápido. Quería hacerte una última pregunta, un poquito para ir cerrando. ¿Tú crees que en la medida que se siga avanzando con estas políticas tiene que aumentar o seguir esta extrema como focalización de las ayudas? Me refiero a como primero el 70%, como que las cajas, ¿no? Después era el 70% del 40%, y al final vemos que hay familias que claro, que quizás no están ni en el 30 ni en el 40, porque además que la segregación aquí es muy grande, hasta como el 70% digamos que no gana $1 millón todavía. Y hay familias que, no sé, ganan $1 millón, pero tienen 2 hijos en la universidad o tienen hijos en colegio, han dejado de trabajar a la mitad, y resulta que no les llega absolutamente nada, ni caja en el colegio, ni subsidio, ni nada de nada. Entonces, claro, de repente dicen, ¿cómo vamos a hacer una renta universal? Le vamos a dar plata a gente que le sobra. Pero pucha, de repente hacer, no sé, una renuncia voluntaria o algo, pero dejar de esta extrema focalización en los porcentajes, los decímeles, los quintiles, ¿verdad? Cuando hay muchas familias que por esa focalización realmente yo creo que esta clase media que tanto se habla se va a ver muy afectada y mucho más golpeada, quizás porque no está recibiendo ayuda de ninguna parte.
No sé, ¿qué opinas tú con eso? Ya para ir un poco. No, muy de acuerdo. De hecho, nosotros la única focalización que creemos que es importante hacer es que los hogares no tengan algún tipo de activo financiero. Porque alguien que tiene un activo financiero realmente tiene una espalda financiera que le permite poder sortear esta crisis de mejor forma, y al final quienes tienen activos financieros son realmente del grupo de los más ricos del país. Entonces, y lo mejor es que ese dato existe también en cuanto a información pública, por lo tanto sería fácil sacar a esas personas de ahí. Y también de acuerdo con lo que dice, o sea, que sea una renuncia voluntaria y que en este momento sea entreguemos y después veamos si es que le entregamos a alguien más la plata, y que eso sea público, de hecho, o sea, y que las personas finalmente puedan decir. Y, de todas formas, se le entrega plata a gente que no la merecía, creo que es un error que es menos grave que no entregarle plata a la gente que realmente la merecía. Entonces, eso creemos que es la única focalización que sería importante hacer en estos momentos. Me parece súper bien. Bueno, Javiera, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Igual, Hugo, Livio, un agrado compartir este en nuestro primer programa. Ojalá de muchos de debate. Pucha, que bueno tener una referencia técnica, una referencia económica, no hablar como hablamos al principio de pura especulación a veces o eslogan, ¿verdad? Bueno tener una opinión técnica experta, como tanto dicen, que nos pueda también a nosotros amenizar este conocimiento que a veces lo enredan bastante. Bueno, amigos, ¿quieren despedirse? Javiera, para irnos yendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Hugo. No, que nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Javiera, fue muy ilustrativo. Y seguiremos siendo un canal de información con una opción comunicacional para todas las y los que nos están escuchando y mirando. Bien, gracias, Javiera, gracias a todos. Está muy interesante todo.